Miren, yo vengo a defender a Aquaviva, porque las críticas hacia él son un síntoma de una cosa que nos va a joder a todos y para siempre. Y hay que detenerla ahora y en este instante. Más allá de que la mayoría de las críticas son síntomas también de amaneramiento colectivo, demasiado grosero, vamos a establecer un punto. Aquaviva tiene razón. Todo su planteamiento es razonable. Y eso es evidente. Es evidente que este país tiene un problema cultural. Ese problema cultural lo hace propenso a tener regímenes socialistas. Todo el mundo sabe que la falta de compromiso, que la falta de personalidad, que la vivereza y demás antivalores que se plasman todos en comportamientos como el faranduleo, nos tienen jodidos. Porque un montón de faranduleros son incapaces de organizarse en una oposición. Son incapaces de permanecer 6 meses en la calle, trancando todo el país. Son incapaces de agarrar un maldito libro o meterse a internet, que es la verga más fácil del mundo, y ver cómo coño se arregla un problema de inflación, de escasez o de inseguridad en un país. Los faranduleros no sirven ni para militantes ni para intelectuales. Faranduleo es un producto del socialismo, porque es la versión venezolana de una cosa que se llama perder la razón. La versión venezolana de un individuo sin razón. Porque es que no tienen uso de razón. Esa gente no es que la perdió, renunció a su razón. O sea, pero ¿cómo ustedes explican que haya gente haciendo estupideces como agarrar y tomar fotos de los chamos muertos, ¿verdad? De la brutal represión, tomar fotos, postearla por todo internet, postear esas fotos por todo internet, esperando, y cito, que lo vea la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional es un ente, una vaina que va a hacer algo en Venezuela que no ha hecho en todos estos casi 19 años. Lo va a hacer ahorita. Pana, eso que tú quieres, ese argumento de comunidad internacional, no es más que tu mente tratando de justificar tu deseo de exhibirte, tu deseo de protagonismo que estás buscando a través del sufrimiento y la repetición de la represión. Posteando esas fotos, tú lo que quieres es que te vean, y todos lo sabemos, y eso se tiene que acabar, porque una oposición no puede vivir de la comunidad internacional. La crítica de Aquaviva a la falta de organización de las protestas también es una cosa que todos sabemos y que todos compartimos. La crítica al amarillismo de los medios venezolanos como Dollar Today es una cosa que tal vez no todos compartimos, pero que es necesaria. Es necesaria esa crítica, porque para luchar necesitamos la verdad. Necesitamos crear estrategias en torno a la verdad y no en torno a invenciones de Dollar Today cuya única intención, cuya única meta es ganar clics. Todos esos elementos nocivos de nuestra cultura deben ser eliminados, y la única forma de eliminar elementos de una cultura es con la crítica, fuerte y constante, y eso es precisamente lo que está haciendo Aquaviva. Ustedes saben cómo los socialistas lograron que en Europa se viera mal a la Iglesia Católica y metieron a Europa en este problema que tienen de falta de identidad, criticándola. Ellos no mataron a nadie, no rompieron nada. Ellos simplemente decían donde podían que los católicos eran unos retrógrados, eran unos fóbicos, eran unos malditos y tal, ¿verdad? Y así eliminaron el prestigio de la Iglesia Católica. Eso fue un cambio cultural que se hizo a través de la crítica. ¿Qué es lo que está haciendo Aquaviva? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Porque un elemento de la cultura se cambia es a través de la crítica. Al único que yo veo preocupado y trabajando en la labor de cambio cultural nacional es Aquaviva. Y ese cambio es necesario. Y ese cambio se logra mediante los métodos que él está usando. Entonces, si Aquaviva está haciendo lo que hay que hacer, está haciendo lo que todos sabemos que hay que hacer y de paso lo está haciendo bien, ¿cuál es el maldito peo con Aquaviva? O sea, porque la vaina es que, a juro, hay que criticar al pana. Entonces, ahí empieza
la gente a buscar en la zona más femenina y criticona de su mente, ¿verdad? Y producto de eso salen críticas tan homosexuales, tan abiertamente mamagüevas, como las que se le hacen a John. Las críticas a John no son racionales ya. Son unas vergas demasiado mariscas. Es producto de la mariconería. Entonces, ahora, ¿sobre qué está girando la crítica en este momento? ¿Cuál es el peo? El peo en este momento es que él y los demás venezolanos en el exterior no hacen cola. El peo es que como ellos no están aquí, no pueden opinar. A esta manifestación tan marisca de la cultura degenerada que tenemos en Venezuela, la voy a llamar inmadurez. Porque no le quiero poner un nombre, porque si le pongo un nombre tengo miedo de que se extienda. Entonces vamos a dejarlo como inmadurez, porque este comportamiento se ve más que todo entre chamos de 14 y 19 años. Miren esa vaina. Querer a juro que los venezolanos en el exterior no opinen sobre Venezuela nos va a joder, porque va a dividir a la oposición en dos bloques inútiles. La interior, que no va a tener ni cultura, ni guía, ni recursos, y la exterior, que no va a tener la capacidad de acción en el interior. Eso fue lo que le pasó a la oposición cubana. En Cuba hay dos oposiciones, una casi inexistente en el interior. De hecho es tan chiquita la oposición en Cuba que ni siquiera se llama oposición, se llama disidencia, que como no tienen apoyo de ninguna parte, ni doctrina de ninguna parte, está comprimida esta chiquita. Y la oposición en el exterior, que es enorme, que tiene recursos, que tiene real, que da miedo y que no puede hacer nada dentro de la isla. Así que yo pido, por favor, que si vamos a imitar a otro país, ¿verdad?, imitemos a Europa del Este, que sí lograron salir del comunismo. Que muchos de los políticos en Europa del Este, que a la final lideraron a la oposición y sacaron a Rusia y sacaron a la Unión Soviética de sus países, vivieron en el exterior. El ejemplo de esto, Lech Walesa. ¿Cómo hacían los políticos en el exterior de la Unión Soviética para no perder el liderazgo? Bueno, ellos sin internet y sin teléfono mantenían el contacto con la oposición en el interior. Y así se pudo organizar una sola gran oposición en el interior y en el exterior. Y eso sirvió. Y eso sacó a la Unión Soviética de Europa del Este. Y ahora está a Europa del Este, tiene real, tiene paz, tiene tranquilidad. Ni los musulmanes ni pasan por ahí. No tienen ni siquiera los problemas que tiene Europa Occidental, ellos no los tienen. Entonces, si queremos llegar a ese punto, si queremos lograr ese proceso, ¿verdad?, tenemos que, a juro y porque sí, hacer que los venezolanos en el exterior se interesen por Venezuela. Entonces, lo peor que nos puede pasar, señores, es que Aquaviva deje de hablar. Lo peor que nos puede pasar es que los venezolanos en el exterior dejen de opinar. Y lo mejor que nos puede pasar es que todos esos carajitos mongólicos se callen, se pongan a estudiar o se pongan a organizarse, y que todos los venezolanos en el exterior se interesen por Venezuela y aspiren en Venezuela. Porque si nos dejamos dividir, nos van a joder. Porque nos van a dejar sin doctrina, sin organización, sin recursos, sin capacidad de acción y solos.